Este 20 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de la instauración de la República de Cuba, una fecha tan importante como controvertida, que a lo largo de nuestra corta historia ha sido interpretada de maneras muy diferentes. Hoy quisiera compartir con ustedes mi opinión sobre este acontecimiento y analizar, casi un siglo y cuarto después, los resultados de nuestra andadura como país soberano, sus logros, sus contradicciones y las conclusiones que podemos sacar en el presente. Y por supuesto también me gustaría conocer el criterio de ustedes, así que los invito a dejar su opinión en los comentarios y a participar en el debate. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. El primer presidente de la República lo fue don Tomás Estrada Palma, veterano de la Guerra de los 10 años, expresidente de la República en armas y hombre de la absoluta confianza de José Martí, quien lo designó delegado del Partido Revolucionario Cubano en el exilio cuando partió hacia la isla en 1895. Estrada Palma llegó a la presidencia sin hacer campaña y sin encontrarse siquiera en Cuba. Contó con el respaldo de las autoridades norteamericanas y con el apoyo decisivo de Máximo Gómez. Su rival, el general Bartolomé Mazó, se retiró al comprender que no tenía posibilidades reales de llegar a la presidencia. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. En 1902, Cuba parecía vivir un momento propicio para reconstruirse. Las cicatrices de la guerra comenzaban a cerrarse y el país emprendía la recuperación económica, con el respaldo de la mayor potencia económica del mundo, y contaba además con una infraestructura material y cultural heredada de España que le servía de base para el nuevo Estado. Sin embargo, desde el inicio mismo de la República afloraron problemas profundos. En Cuba no existía la tradición constitucional sólida ni una cultura del equilibrio entre poderes. La fragilidad institucional exigía un respeto voluntario a la ley que no siempre estuvo presente. Cuba había nacido entre tiros y cargas al machete. Allí se admiraba al héroe, al hombre valiente, al gesto audaz. Pero una república no se sostiene solo con heroísmo, se sostiene con leyes y con ciudadanos dispuestos a respetarlas. El Estado empezó a concebirse como un botín político. El caciquismo y el clientelismo, alimentado por la miseria dejada por la guerra y la destrucción de las aldea incendiarias, se convirtió en práctica habitual. A ello se sumaba una corrupción creciente y, más preocupante aún, cierta indiferencia social ante esas conductas, que se consideraban normales e inherentes al ejercicio de la política. Esa actitud del pueblo hacia los dirigentes lamentablemente se mantiene actualmente. Los estragos económicos provocados por la guerra y la destrucción del territorio dejó al país devastado económica y socialmente. La República nació sobre las ruinas de una isla empobrecida, con una población agotada por años de conflicto y privaciones. Esto condujo a la joven república a una situación de fuerte dependencia respecto a los Estados Unidos. Se había logrado la independencia de España, pero no quedó más remedio que aceptar la influencia y la tutela de la nueva potencia hemisférica. Fue como colocar un parche sobre una herida que nosotros mismos habíamos contribuido a abrir y, sin embargo, nos hemos pasado toda la vida quejándonos de ese parche. Los generales transformados en políticos, que estaban arruinados por la guerra, estaban decididos a rehacer sus fortunas e incrementarlas durante la paz. A su vez, decenas de miles de personas en situación miserable solo encontraban alivio en favores oficiales o asistencia del gobernante de turno. Los nuevos políticos se dedicaron a aprovecharse sin disimulo ni vergüenza.
y los escándalos se sucedieron uno tras otro. Un ejemplo claro fue el proceso de paga y licenciamiento del Ejército Libertador, donde no faltaron quienes inventaron nombres, campañas y batallas en las que supuestamente habían participado para obtener de esta forma beneficios económicos o reconocimiento social. De manera muy similar, décadas más tarde, tras la Revolución Castrista, muchos también se fabricaron méritos revolucionarios para obtener la condición de combatiente, lo que les facilitaba el ascenso social y permitían vivir a costa del Estado. Fue precisamente en ese ambiente donde, con el pretexto de construir una legitimidad nacional basada en la exaltación de la guerra independentista, los hechos del conflicto fueron magnificados y elevados a la categoría de gestas heroicas, mientras que sus participantes pasaron a convertirse en héroes y mártires de la nación. En esa búsqueda de símbolos nacionales surgió el culto a Martí, elevado a la categoría de apóstol casi bíblico, de la mano de su gran amigo y primer presidente de la República, Tomás Estrada Palma. De hecho, si revisan la literatura de la época, encontrarán muy pocas referencias relevantes a la figura de Martí antes de 1902. Tras la caída de Machado en 1933, todas las fuerzas políticas que contribuyeron al derrumbe de la dictadura reclamaban para sí el calificativo de revolucionarias y se presentaban como herederas legítimas de las fuerzas mambisas que habían luchado por la independencia. Según este discurso, aquellos ideales habían sido posteriormente traicionados por los sucesivos gobiernos de generales y doctores provenientes de las filas de los veteranos que hasta entonces habían monopolizado el escenario político y el poder en la República. Lo que no era revolucionario era sinónimo de politiquería. Lo revolucionario, en cambio, era el idealismo y la justicia instantánea. Lo revolucionario era la reforma del Estado por decreto y a veces a punta de ametralladora, como proclamaba Antonio Guiteras, el más destacado de los revolucionarios de la época, sin hacer concesiones al derecho tradicional que exigían las normas republicanas. Lo revolucionario era imponer la fuerza del Estado, la redistribución de la riqueza y el control de los mecanismos económicos, a veces sin respetar los derechos de propiedad o las reglas del mercado. Lo revolucionario era ser nacionalista, antiimperialista y anticapitalista, como se desprendía de los programas doctrinarios de todas las agrupaciones políticas con arraigo popular que surgieron durante y tras la caída de Machado. ¿No les resulta familiar todo esto? Décadas más tarde, ideas muy similares volverían a proclamarse durante la llamada República Comunista instalada por Castro. En esta etapa de la historia republicana ocurrieron dos hechos fundamentales. El primero fue la abolición de la enmienda Platt, mediante la cual los Estados Unidos renunciaban formalmente a toda responsabilidad sobre su creación en el Caribe, la República de Cuba. En cierto modo, Washington se lavó las manos como Poncio Pilatos y, al igual que el personaje bíblico, incurrió en un grave pecado de omisión. Porque al eliminar oficialmente la enmienda mediante el Tratado de Relaciones de 1934, Estados Unidos renunció también a cualquier compromiso serio con la consolidación de una transición democrática estable en la isla. En lugar de fomentar instituciones republicanas sólidas y transparentes, permitió que el poder quedara en manos de caudillos militares, redes clientelales e intereses corruptos locales. Este vacío facilitó posteriormente el ascenso de figuras como Fulgencio Batista y décadas más tarde Fidel Castro. Ningún apoyo internacional puede darse por sentado o considerarse eterno. Es aquí la ventaja de haber pertenecido a España. Cambiamos la pertenencia por una tutela, es decir, dejamos el pájaro que estaba en la mano por el que estaba volando. Y al final pues ni tutela, ni pertenencia, ni nada. El segundo gran acontecimiento fue la histórica Constitución de 1940, una carta magna que no nació de un consenso pacífico, sino de un profundo proceso de convulsión social y política. Su contenido fue el resultado directo del clima revolucionario surgido tras la caída de Gerardo Machado en 1933.
Aquella constitución reconocía un importante papel interventor al Estado como ente regulador de la economía, reflejando una visión claramente socializante y antiliberal, acorde con el mundo de entonces, donde estaba en auge el fascismo, el comunismo, el militarismo y la democracia estaba en retroceso. Pero, además, se proyectaba como una especie de paraguas revolucionario al incorporar implícitamente el principio de la revolución como fuente de derecho, es decir, de fuente de legitimidad política y jurídica. El ordenamiento constitucional de 1940 legitimaba la resistencia frente a la tiranía y el abuso de poder. Bajo esa lógica, si los mecanismos legales ordinarios eran considerados quebrantados, el pueblo, entre comillas, tenía el derecho soberano de levantarse para restaurar el orden constitucional. La insurrección popular quedaba así concebida como el recurso supremo frente a gobiernos considerados ilegítimos o de facto. Ahí radicaba la legitimación permanente de la violencia política como mecanismo de cambio. Ninguna revolución surge espontáneamente del pueblo. Siempre tiene que haber una élite, un personaje que asuse a las masas a levantarse, que las manipule y que se aproveche de esta revuelta para hacerse con el poder. Una revolución es un intento de reparar una injusticia mediante medios criminales. Y los pueblos que sufren un proceso revolucionario generalmente se quedan con las dos cosas, la injusticia y el crimen. Un ejemplo muy claro de cómo este principio podía ser utilizado para justificar la ruptura del orden constitucional fue el golpe de Estado de Batista del 10 de marzo de 1952. Batista apeló precisamente a la idea de la revolución como fuente de derecho para legitimar su acción. Según los estatutos proclamados en aquella ocasión, la revolución había cristalizado en la Constitución de 1940, la cual consideraba heredera directa de la llamada Revolución de los Sargentos de 1933, protagonizada por el propio Batista, entre otros. Sin embargo, afirmaba que aquella constitución había quedado anulada en la práctica por el desgobierno y la corrupción de los gobiernos del partido auténtico. Batista sostenía que el proceso revolucionario se había estancado y asfixiado antes de alcanzar su etapa última y suprema. Por tanto, el golpe de Estado debía interpretarse, según él, como un retorno al punto de partida revolucionario de 1933, con el objetivo de restaurar la democracia, garantizar la convivencia nacional, salvaguardar los avances sociales y defender la moral pública y el progreso del país. Detrás de toda esa retórica de revolución como fuente de derecho, existe una idea profundamente peligrosa, que es la noción de que la legitimidad política no reside realmente en las instituciones, ni en las leyes o en los mecanismos democráticos, sino en una supuesta interpretación de lidercillos o partidos que se arrogaban el ser portavoces del pueblo y de la soberanía y de la libertad. Traducido en términos prácticos, esto significaba que las instituciones podían ser ignoradas si alguien afirmaba actuar en nombre del verdadero interés del pueblo. Significaba también que el fin podía justificar los medios, que podía hablarse de soberanía popular sin consultar realmente al pueblo y que podía invocarse la libertad, incluso negando a los ciudadanos la posibilidad de ejercer su voluntad mediante elecciones libres y garantías constitucionales. Por ejemplo, Fidel Castro durante toda su vida se arrogó el derecho de hablar y decidir en nombre de todos los cubanos y jamás nos consultó para nada. En el fondo, esta concepción terminaba legitimando la violencia política como instrumento de cambio, ya fuera un levantamiento de militares en un cuartel o la insurrección de guerrilleros en las montañas. No eran las urnas ni las instituciones las que decidían el rumbo de la nación, sino la fuerza de las armas y la capacidad de imponer una revolución. Este principio constitucional de la revolución como fuente de derecho fue el utilizado por el magistrado Piedra y los otros miembros del Tribunal Supremo para otorgarle todo el poder a Fidel Castro luego de la huida de Batista en enero de 1959. De la República Comunista,
surgida en ese año 59 que se mantiene hasta nuestros días, poco voy a hablar porque yo poco les puedo contar que ya ustedes no conozcan. Podemos decir que los términos república y comunismo difícilmente pueden coexistir en una misma frase porque son opuestos y excluyentes, pero a pesar de esto, a pesar de haber declarado el carácter socialista y comunista de la nación, el nombre del país sigue siendo República de Cuba. Fidel Castro fue aún más atrás que Batista y dijo que su revolución triunfante de 1959 era la continuación de la revolución de los mambises, que habían ganado la guerra a España en 1898 y el triunfo les había sido escamoteado por los norteamericanos. Que esa fecha simbolizaba una independencia frustrada y que la verdadera soberanía e independencia nacional se lograron con el triunfo revolucionario del 1 de enero del 59. Es decir, que fue él quien ganó la independencia de Cuba. Esto ya lo dijo en un discurso del 7 de abril de 1961. Hay que decir también que Castro proclamó a Cuba en revolución permanente. Hasta el día de hoy estamos en revolución. Por tanto, no hacía falta hacer una revolución contra la tiranía, porque para eso ya él la estaba haciendo. Por el contrario, quien se rebelara era contrarrevolucionario y reaccionario. Este es un buen dilema para los constituyentes de 1940. ¿Cómo encaja eso con el principio de la revolución como fuente de derecho? Luego, Castro abolió la Constitución del 40 y proclamó una propia, hecha a su medida, donde se eliminaba el derecho del pueblo a levantarse en armas y donde cada enmienda que se aprueba a esa Constitución es para suprimir cada vez más ese derecho. Y así llegamos a un nuevo aniversario del 20 de mayo, la proclamación de la República. Y cabe hacernos la pregunta: ¿valió realmente la pena el enorme sacrificio que costó a los cubanos la conquista de su independencia y la proclamación de la República de Cuba? Hace apenas unas décadas, cuando todavía existía un fuerte fervor nacionalista, plantear una pregunta como esta habría provocado indignación inmediata. Pero a estas alturas de la vida, de nuestra historia, viendo la situación en que se encuentra la República de Cuba, en un nuevo aniversario de su fundación, creo que vale la pena cuestionárselo seriamente sin los apasionamientos que tantas veces nublan el análisis. Yo voy a responder desde mi propia condición. Yo soy cubano de nacimiento y español por nacionalidad. Entiendo perfectamente que otros cubanos, ya sea que conserven únicamente la nacionalidad cubana o que hayan adquirido la de cualquier otro país, puedan tener una visión distinta. Y precisamente por eso los invito a expresar su opinión en los comentarios. Creo que los cubanos nos hemos dispersado por todo el mundo en esta emigración casi forzosa, y cada cual tenemos un punto de vista diferente y tenemos el derecho a expresarlo. A día de hoy, por las causas que se quieran alegar, resulta difícil negar la realidad actual de Cuba. Hoy la isla es una nación con niveles de pobreza muy superiores a los de la mayoría de los países de su entorno, incapaz de garantizar de manera estable servicios básicos como la electricidad, el agua, la alimentación o la atención sanitaria, y con una moneda prácticamente desprovista de valor real. Y lo peor es que no se ve la luz al final del túnel, y las únicas esperanzas de los cubanos están basadas en una hipotética e incierta intervención extranjera, en un aeropuerto o una balsa, o en una resistencia suicida que los está llevando a una velocidad cada vez más acelerada hacia la tumba, sirviéndoles de escudo y pedestal a la dinastía gobernante. Para estos últimos cubanos ha llegado la hora de hacer buena la consigna de patria o muerte. Mi respuesta a la pregunta es que, viendo la situación actual de Cuba y los resultados obtenidos tras más de un siglo de existencia republicana, sinceramente quizá nos habría ido mejor permaneciendo dentro del Reino de España. Pienso que podríamos habernos evitado la guerra independentista, la guerra necesaria de Martí, que en mi opinión fue completamente innecesaria, vista la situación a que nos ha traído. De esta forma nos habríamos ahorrado decenas de miles de muertes
entre españoles nacidos en la isla y españoles nacidos en la península, porque no debemos olvidar que en aquella época todos éramos españoles. Y también habríamos evitado la devastación económica provocada por la T incendiaria, de una estrategia de Máximo Gómez que arruinó buena parte de la agricultura y de la industria del país, empobreciendo gravemente a la isla. El pretexto de tanta destrucción era arrasar la isla hasta el punto de que fuese irrentable y poco atractiva para España el esfuerzo para conservarla. Curiosamente, esta lógica recuerda a la Cuba actual. Hoy muchos consideran que el profundo deterioro económico de la isla ha terminado convirtiéndola en un país que nadie quiere asumir o rescatar. Claro, porque ¿quién quería hacerse cargo de un país sumido en semejante ruina? Un basurero flotante, según han definido algunos influencers del exilio. Para comparar, señalan otros casos como el de Venezuela, donde justifican la intervención extranjera debido a la enorme riqueza petrolera del país. En contraste, Cuba parece haber quedado reducida a una nación cuya propia miseria actúa, paradójicamente, como garantía de su independencia. Su ruina total garantiza su soberanía, no su dignidad, porque no hay nada digno en vivir de esa forma. Creo que en lugar de la vía revolucionaria y de la guerra hubiera sido preferible la vía autonómica. Cuba, con una autonomía, hubiese podido caminar su rumbo, desarrollarse a su aire, pero teniendo siempre un ancla política e institucional, una protección lejana e imperfecta, es verdad, ¿no? Pero una referencia al fin en la corona española. Posiblemente eso habría permitido evitar el revolucionarismo que terminó marcando la historia política de la isla durante el siglo XX. La población cubana habría tenido más tiempo para educarse y formarse en una tradición democrática y no revolucionaria, evitando una lógica de ruptura permanente y legitimación de la violencia como herramienta política. En 1902, la familiarización de la sociedad cubana con el sistema democrático recién adquirido de los Estados Unidos era escasa. El cambio fue brusco. No hubo transición ni adaptación. La población quedó desvalida y poco preparada y no estaba madura para la democracia. De haberse consolidado una vía autonómica, Cuba quizá habría obtenido su independencia de manera natural y progresiva, tal vez durante el proceso global de descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial, o quizá incluso habría permanecido vinculada a España hasta nuestros días. Y en ese escenario hipotético nos resulta descabellado pensar que Cuba podría haberse convertido en la autonomía más próspera de España, mucho más de lo que es Canarias hoy día, favorecida por el recurso natural más grande que tiene Cuba, que es su cercanía geográfica con los Estados Unidos, la mayor potencia económica del hemisferio y del mundo. Que quiero apuntar de paso que desde hace décadas este recurso natural está sin explotar y permanece desaprovechado debido a las decisiones políticas tomadas por la dinastía gobernante cubana, que ha demostrado una incapacidad histórica para normalizar plenamente su relación con su vecino, y las consecuencias de ello están a la vista de todos. Ahora me adelanto a responder a algunos de los señalamientos que seguramente aparecerán en los comentarios. Muchos sostendrán que Cuba tuvo un desarrollo brillante durante la primera mitad del siglo XIX, y es cierto que la República tuvo etapas de crecimiento económico y desarrollo muy importantes. Pero en mi opinión, ese argumento pierde fuerza cuando se compara con la duración y la profundidad del desastre posterior, puesto que aquella prosperidad duró unos 50 años, mientras que el desastre posterior dura ya casi 70. Creo que la situación actual de Cuba es el resultado del empecinamiento de los cubanos en autodestruirnos mediante revoluciones y radicalismo, y logramos finalmente acabar con toda esa prosperidad y desarrollo. Otros le echarán la culpa al bloqueo, otros a Fidel Castro, algunos incluso a Batista, por no haber sido suficientemente asesino y no haberse cargado a los Castro cuando los tuvo en sus manos. Otros culparán a otras naciones, como a los Estados Unidos o a España.
Pero quiero recordar que todos los países velan por sus intereses. Los Estados Unidos no tienen por qué ocuparse de los asuntos de Cuba. Y desde los años 1930, que se abolió la enmienda Platt, por cierto, con gran alborozo de los cubanos de aquella época, es manifiesto que se han desentendido del problema cubano. España, por su parte, tampoco es responsable de lo que pasa en Cuba, puesto que ya la isla no es parte de su territorio, por voluntad explícita y armada de los cubanos. Bastante hizo ya en su día España cuando luchó por Cuba hasta el último hombre y la última peseta, como dijo el presidente español Cánovas. Ahora ya los intereses de los cubanos no son los del reino. Tampoco es culpa de Rusia, como quiso hacer ver Fidel Castro en los días de la perestroika y el primer periodo especial, cuando Gorbachov vino a La Habana con un plomero y un electricista para cortarnos la luz y el agua. Incluso culpan a Venezuela por venderse a los Estados Unidos y cerrar el grifo del petróleo gratuito. Algún día tendré que valorar en un vídeo de este canal qué nación ha hecho más por Cuba: Estados Unidos, España, Rusia o Venezuela. Menos los cubanos, todos han hecho algo por esta isla. El máximo responsable es el pueblo de Cuba, que todo lo ha permitido y lo ha tolerado, incluso ha participado entusiasta en el proceso y luego ha sido incapaz de resolver la situación. Otro grupo de espectadores de este vídeo se envolverán en la bandera del patriotismo a ultranza. A estos quiero decirles que Cuba ha fracasado como patria, porque en estos momentos, a pesar de que los cubanos siempre estamos presumiendo de patriotismo, Cuba es el país más antipatriótico que conozco, donde sus ciudadanos no quieren ser cubanos y hacen largas colas frente a embajadas, por ejemplo la española o la norteamericana, para agenciarse un pasaporte extranjero o una visa que les permita alejarse a toda prisa del país que los vio nacer. Un país donde se ve resurgir el anexionismo, en el caso de los Estados Unidos, o el deseo de que Cuba vuelva a formar parte de la madre patria, en el caso de España, como pueden comprobar echando un ligero vistazo a las redes sociales. Un país donde sus ciudadanos están más pendientes de leyes extranjeras que de las nacionales, como por ejemplo la ley de ajuste cubano, en el caso de Estados Unidos, o la ley de los nietos, en el caso de España. Un país que su dinero no vale nada. Tradicionalmente en el mundo la moneda es un emblema impreso del poder del Estado, que fomenta el sentido de pertenencia y el orgullo entre los ciudadanos. Tener una moneda propia es fundamental para la independencia de un país. En cambio, en Cuba hay que tener divisas extranjeras para poder comprar cualquier cosa. Habrán comentarios también de muchos cubanos nostálgicos de la gran ilusión de la revolución, concepto que nos han inculcado desde la época de los mambises. Cubanos para quienes la revolución sigue siendo un ideal, un anhelo, y de la que esperan la salvación. Ya me dirán ellos qué mejoras sociales genuinamente revolucionarias se han derivado de toda aquella violencia, de desgracia y de tanto sacrificio. Yo personalmente estoy harto de una palabreja y un concepto que no ha servido para crear una Cuba mejor, sino para desquiciar y envilecer la que ya teníamos. Soy de los que creen que la revolución independentista fue directamente la culpable de la situación actual de Cuba. Fue la fuente del revolucionarismo que acabó precipitando a nuestro país al abismo. Las revoluciones nunca cumplieron sus promesas y al mismo tiempo fueron pretexto para todo tipo de arbitrariedades y violencia. La corta historia cubana ha consistido en una serie de convulsiones revolucionarias. Por ejemplo, los intentos anexionistas de Narciso López en 1850, las revoluciones separatistas de 1868, 1879 y 1895, en 1906 contra Estrada Palma, en 1912 el alzamiento de los independientes de color, en 1917 la Chambelona, las revoluciones del 33, del 52 y finalmente la definitiva y más destructora de 1959. Hoy, la República de Cuba sobrevive malamente, como un mendigo tirado en una esquina,
tendiendo la mano para los que pasan ocupados en sus cosas, le tiren unas limosnas o unas migajas de pan por caridad. Perdonadme el pesimismo en este aniversario de la República, pero créanme que deseo todo lo mejor para los cubanos, en la medida que lo deseo para mí mismo, puesto que yo soy miembro de este infortunado colectivo. Este sentimiento es fruto de una larga cadena de desilusiones, y quizá ahí radique el mayor desengaño de toda esta historia, que la República de Cuba terminó convirtiéndose, para muchos de nosotros, en una larga cadena de ilusiones frustradas. Hoy Cuba parece un país suspendido en el tiempo, envejecido, vacío y agotado. Una isla de ruinas materiales y humanas, donde millones sueñan únicamente con marcharse y donde los que permanecen sobreviven entre apagones, escaseces y resignación. Y lo más duro es que ya ni siquiera existe una esperanza clara de cambio. Solo incertidumbre, y uno puede soportar la pobreza cuando cree que el mañana será mejor, pero lo verdaderamente devastador es sentir que el futuro ha desaparecido. Al cierre de este vídeo, cuando ya lo tenía terminado, he sabido por los medios una buena noticia, que creo que contribuirá a darle un final más optimista, y es la imputación del dictador Raúl Castro en un tribunal norteamericano por el asesinato de los pilotos cubanoamericanos de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Hasta el momento daba la impresión de que los Castros estaban negociando una salida tipo Venezuela, un cambio para que todo siguiera igual. Me parecía que estaban vendiendo la finca con el ganado, o sea, el pueblo cubano, y pretendían quedarse ellos de administradores. Es una buena noticia porque significa que ya no puede haber arreglo con los Castros. Ninguno de esa fatídica familia, ni el hijo, ni los nietos, ni ningún tuerto, ni ningún cangrejo, podrán permanecer al frente de ese país. Creo que significa el fin de esta horrenda dinastía. Ahora el pueblo cubano debe estar alerta porque al saberse perdidos, los Castros pueden intentar un holocausto sangriento, sacrificando a la población en su defensa, lanzándolos de forma suicida contra el poderío militar norteamericano o utilizándolos como escudos humanos. Y también pueden asesinar a todos los que tienen en sus listas negras antes de desaparecer definitivamente. El pueblo cubano debe estar alerta y no dejarse instrumentar ni manipular. Sé que es mucho pedir a un pueblo con esta trayectoria, pero por su bien deben intentarlo. Y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Si llegaron hasta aquí, los invito a dejar su opinión en los comentarios. Me interesa saber si ustedes todavía creen que la República de Cuba tiene futuro o si, como muchos, sienten que la República terminó ya hace demasiado tiempo. No olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan próximas entregas. Hasta luego.